Buenos días, futuros casi casi, no kamikaze, casi casi. Kamikaze es, no van a ser kamikaze al comienzo. Casi casi consultores psicológicos. Como ya saben, lo hemos dicho, repito, los alerto, les llamo la atención que estamos ya en la síntesis final de la introducción del primer año, que implica que ustedes tengan una aproximación teórica, solo teórica, pero importante, acerca del camino que tienen que seguir para apropiarse de un saber científico. Y un saber científico es clave para señalar el camino de la mano de la ciencia, que tiene condiciones, que tiene exigencia. No se apuren, no quieren ya saber qué es la consultoría psicológica. Eso es el final del recorrido. Arduo es el camino de la ciencia. ¿Se acuerdan? Escarpados senderos son los que hay que transitar. Por lo tanto, estamos terminando algo sumamente importante, pero apenas estamos visualizando en el horizonte lo que es la consultoría. Apenas. Por eso es introducción. Y la idea es que esa introducción, que termina en un mes, lo cual es todo una ardua conquista, al menos se apropien de la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el recorrido que hay que realizar para apropiarse de la consultoría psicológica como disciplina y como profesión de la mano de la ciencia? No se olviden nunca eso, de la mano de la ciencia, de la mano de la ciencia, de la mano de la ciencia. Porque esa es la clave, eso es lo que diferencia una formación de cualquier otra modalidad de aprendizaje. Esta formación rigurosa es de nivel superior. Cuando uno dice nivel superior, significa que hay exigencias, condiciones. Entonces ustedes tienen que bancarse, soportar, porque eso lo legitima. Eso hace que ustedes puedan luego desembocar en lo más preciado, que es de una formación que sea una profesión. Porque que sea una profesión implica que pueden ejercer la práctica. Y si pueden ejercer la práctica de una profesión, cobrar honorarios o sueldos si están en instituciones que los contratan de manera permanente. Así que calma algunos, algunas, que vamos bien. Estamos cumpliendo el programa. Estamos en la última etapa, que son más o menos las últimas 4 clases. Eso es lo que exige el programa. Y es lo que estamos cumpliendo. Es fantástico, porque en estas condiciones hemos logrado realmente recorrer el programa de la materia, que es central de primer año. ¿Ok? Avanzamos, Ya entonces, como decíamos las clases anteriores, en este recorrido, diríamos, de síntesis articuladora, que siempre es muy importante, porque eso obliga a que ustedes tengan una referencia que tienen que retener, qué cosas son secundarias, qué cosas son fundamentales. Las secundarias son importantes, pero al servicio de las fundamentales. Las fundamentales, indispensables. Indispensables. Y decíamos entonces, para redondear esta síntesis final que nos lleva a buen puerto hacia, bueno, tenemos que antes de las fiestas
tener satisfecho el recorrido inaugural, y entonces es la hora de, no diría torturarlo porque es muy fuerte, pero machacar, eso está bueno, machacar, con lo que es necesario que ustedes retengan, abriendo el surco del camino del año próximo. Esos son los recursos didácticos, pedagógicos, para facilitarle el proceso de aprendizaje. La consultoría psicológica, como ya saben, llega después, que ya otras disciplinas abrieron el camino. 3 veces dije eso, pero ténganlo siempre en cuenta. Porque eso obliga, es tarea del año próximo, recorrer ese camino. Pero no el camino en general, todo el camino que no, ya aparte lo hicimos, sino el camino dentro de las exigencias que impone el saber científico. Ya es otra cosa. Eso es segundo año. Y en consultoría psicológica es doblemente importante. Por lo que señalamos, de que llega para bien y para mal. Mal no sé, pero pongámosle tarde. Tarde me di cuenta que al final, y eso es para bien porque tiene el camino allanado, lo recorre mucho más rápidamente, pero al mismo tiempo va a enfrentarse a un recorrido arduo hacia el final, que es decir, esto es concretamente, el término correcto, acuérdense, es especificidad. Esto es lo que hace que esto sea consultoría psicológica, y ya le estamos anticipando, porque esto van a trabajar el año próximo y es apasionante. Recorrer el camino ya recorrido por otras disciplinas que son fundamentales para la consultoría psicológica. Acuérdense que la consultoría psicológica se ocupa de fenómenos psíquicos. Y hay distintos tipos de fenómenos psíquicos. ¿Cuál es el tipo de fenómeno psíquico de la consultoría psicológica? Esa es la pregunta que ahora nos estamos obligados a hacer por el recorrido que hicimos y contestar el año próximo. Así avanza una formación científica. La formación científica no avanza al día de la noche a la mañana y ya va al grano. No. La formación científica va recogiendo los frutos ya generados. Eso ayuda, facilita el trabajo. Es muy importante. Como condición para identificar finalmente su propio fruto, que es su propio objeto. Esa es, contesto una pregunta, la especificidad. La especificidad, repito, nos señala el tipo de fenómeno psíquico que corresponde a la consultoría psicológica. Y ese tipo de fenómeno psíquico significa que hay otros tipos. Voy a volver a reiterar una aclaración. Que es obligatorio saber los otros tipos también. Si no, ¿cómo sé que no me estoy confundiendo con algo ya existente y no es consultoría? Como hay otros tipos de fenómenos psíquicos, tengo que ir primero a ese escenario que se llama campo, atrapar sus claves, valerme de ellos
para aprovechar lo que me sirve y para distinguirme. Esto es lo importante, para no confundirme. Ese es el doble movimiento. Tomar lo que me sirve, pero no porque tomo, me confundo y me apropio indebidamente de lo que pertenece a otra disciplina. Porque hay disciplinas afines que tenemos que compartir y otras que decididamente no, porque señala las diferencias entre de cada disciplina. A un conjunto de disciplinas, ¿se acuerdan? Llamamos campo. Y tenemos que meternos en ese campo, arar esa tierra fértil. Eso es el doble movimiento que les señalaba, que lo vuelvo a aclarar. Un movimiento es apropiarnos de eso ya arado, de ese campo, lo ya conocido. Uno es para no apropiarnos indebidamente de lo que no nos corresponde, pero otro es servirnos de lo que tienen en común. Y es un derecho. Diferenciarnos y llevarnos lo que nos sirve. Lo que lo que nos sirve. Si son fenómenos psíquicos, la consultoría tiene que apropiarse de lo que son los fenómenos psíquicos, para usar lo que le sirve y luego diferenciarse. Esto lo había aclarado ya, pero conviene que insista ante la duda de ustedes. Por lo tanto, después de esta larga introducción de este primer año, el segundo es la proa de nuestro barco. Debe tomar el rumbo dentro de ese mar común. ¿De qué? De fenómenos psíquicos. Y nos encontramos a adentrarnos en el mar de los fenómenos psíquicos, donde ya llegamos, otros fenómenos psíquicos. Si nos metemos de entrada con eso, como no sabemos nada de los fenómenos psíquicos, no vamos a poder diferenciar. Tuvimos que hacer todo este recorrido de primer año, porque ya sabemos lo que son los fenómenos psíquicos, y ahora tenemos que identificarlos para situar allí el tipo de fenómeno psíquico dentro de los fenómenos psíquicos. Por lo tanto, debemos saberlos. ¿Cuál es el específico que hace que se llame una disciplina identificada como consultoría psicológica? Esto es lo que ustedes tienen que tener claro. Eso es lo que ustedes me tienen que mandar y contestar como respuesta a mi pregunta. Finalmente, ¿cómo identificamos el fenómeno con el que tiene que lidiar la consultoría psicológica? Miren, muy importante. Repito, ¿cómo identificamos al fenómeno? De eso se trata, de un fenómeno que tenemos que abordar, del que la consultoría psicológica tiene que dar cuenta, tiene que lidiar, tiene que ocuparse para identificar ese fenómeno en ciencia, no en la vida cotidiana. Che, ¿cómo te llamas? No. Para identificar ese fenómeno, tenemos que adentrarnos en el campo. Como dice el correntino, en el campo perdí mis boleadoras.
¿Qué habrá andado haciendo el gaucho correntino en el campo que perdió la boleadora, eh? Bueno, esas boleadoras sería la especificidad. Pero el campo es amplio. El campo es grande. Bueno, primero de todo sepamos si estamos en el campo donde perdimos las boleadoras. Porque esa es la condición. Porque si estamos buscando en un campo donde no la perdimos, es un recorrido inútil. El recorrido que hicimos en primer año es para identificar el campo. Claro, dentro del campo hay muchas cosas. Pero está. O si allí está, ya tenemos un buen camino recorrido. Ahora debemos identificar de manera precisa, eso es especificidad, aquello que anhelamos encontrar. Eso es lo que llamamos la problemática del objeto, que es la problemática del objeto en el campo de la ciencia. En el campo de la ciencia perdí mis boleadoras. Mis boleadoras serían aquello que me permite decir, esto es lo mío. ¿Y qué es esto es lo mío? La consultoría psicológica. Pero tengo que encontrarlas. Y no en cualquier lugar. En el campo donde es posible que estén. Para que la búsqueda no sea inútil. Y ese campo ya lo identificamos. Es el campo de los fenómenos psíquicos. Claro, pero en el campo de los fenómenos psíquicos resulta que ya hay muchas otras cosas. Pero ya sabemos que allí está. Porque nosotros buscamos un tipo de fenómeno psíquico. Pero un tipo específico de fenómeno psíquico. Porque decir fenómeno psíquico ya es haber dicho mucho. Pero ahora resulta que no hay un solo tipo que es el que buscamos nosotros. Ya sabemos que hay tipos que no son lo que buscamos nosotros, pero son fenómenos psíquicos. Por lo tanto, alerta, alerta que camina. El consultor psicológico. Son fenómenos psíquicos, no son fenómenos sociológicos, filosóficos, lógicos, matemáticos. No son fenómenos anatomofisiológicos. Son fenómenos psíquicos. Y ahí es donde nosotros descubrimos que nos metemos creyendo encontrar a la consultoría y encontramos muchos tipos de fenómenos psíquicos. Y algunos mucho más importantes por historia. Con mucha trayectoria y recorrido. Allí tenemos que encontrar el tipo de fenómeno psíquico que se puede fundamentar científicamente que le pertenece a la consultoría psicológica. Pero podemos fundamentar científicamente que le pertenece a la consultoría psicológica si no nos confundimos con otro tipo de fenómeno psíquico. Y además es otro tipo de fenómeno psíquico, incluso son más antiguos. De enorme importancia, como todos. Y hay varios tipos. Acuérdense, está el marido, el amante, el secreto. No estoy a favor de eso, ¿eh? Yo estoy a favor de la fidelidad. Que un hombre ame a una mujer, le sea fiel,
y para toda la vida. Bueno, todavía saqué. Eso es el ideal y debiera ser así. Si no, no vale la pena enamorarse. Amor se fue. ¿Se acuerdan? Mientras duró, de todo hizo placer. Eso es un amor. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Y bueno, cuando un amor es verdadero, tiene esas cosas. Repito entonces, consultores psicológicos han recorrido un camino que los deja en la portezuela. De vuestro campo fértil, pero complejo, con cuestiones oscuras, apasionantes, enigmáticas. Y recuerden que en ese campo está la psicología con su psicoterapia, que es muy antigua. Y encima con ley. Pero eso es bueno que tenga ley, porque uno lo aborda rápidamente y lo identifica. Claro, se sorprende porque dice, todo esto no nos pertenece. Y cuando vamos a hurgar en ese campo, sabiendo que ya existe la psicología con su psicoterapia, nos vamos a encontrar con sorpresas. Que no es que vamos a encontrar serviditos ahí a la puerta, en el umbral de entrada nomás a la consultoría psicológica. No. Hay que recorrer un camino, muchacho. Pero es clave. Porque ese camino que vamos a recorrer el año próximo, en el primer cuatrimestre en adelante, nos lleva a otros umbrales. Nos obliga a que tengamos que distinguir fenómenos que no son de la consultoría. Pero eso que pareciera que nos está como una distracción, que nos aleja, no. Eso también nos ayuda y nos sirve y es fundamental. Porque quiere decir que hay caminos comunes que ya están recorridos, no vamos a volver a recorrerlo. Pero tenemos que apropiarnos aquello que nos sirva y reconocer lo que ya pertenece a otra disciplina. ¿Se acuerdan que decíamos? Vamos a tener que saber qué hacen los psicólogos para no estar haciendo eso. Porque ellos se ocupan de fenómenos psíquicos y la consultoría también. Y dijimos también, y está el psicoanálisis encima, que también se ocupa de fenómenos psíquicos, pero no son psicológicos. Qué interesante. Pero no son de la consultoría. La pucha. Así es el camino de la ciencia. Hay cosas ya allanadas, facilitadas, recorridas, que hay que apropiarse, es obligatorio. Uno no va a estar recorriendo algo que ya está investigado y descubre el café con leche. Lo dijimos, uno tiene que saber para diferenciarse y apropiarse de lo que nos sirva. En consecuencia, ese recorrido. Por eso, aclaro, ansiosas, es arduo y fecundo. Arduo y fecundo. Y eso significa tener fundamentos para identificar, por ejemplo, la psicología, como dije recién. Porque allí está la psicoterapia y nosotros no tenemos que hacer psicoterapia. Y tenemos que encontrar los fundamentos científicos, no es cualquier cosa, no se dice no es, se da los fundamentos de lo que es la psicología con psicoterapia y por qué no es. Esa es la obligación. Y ya saben ustedes que además aparece y rompe el psicoanálisis. Interesante, pero más complejo todavía, pero interesante. Porque todo eso que ya está, que no es consultoría, pero ya está, nos aporta cuestiones. Pero al mismo tiempo nos exige. Bueno, ustedes ya lo saben, que esto es lo que llamamos la especificidad.
que hace que eso sea eso y no otra cosa. Este recorrido entonces, que hoy ponemos una piedra de toque, estamos haciendo solo una introducción en esta última clase, va a ser fundamental. Y eso caracteriza el primer cuatrimestre del segundo año. Para que en el segundo, miren ustedes, así es la ciencia, ahí sí, ya tengamos ahora las portezuelas abiertas, ahí, en ese momento, que nos lleva, sí, a que digamos, tierra, aleluya, por fin, pero recién ahí. Bueno, ¿saben qué? Ni se les ocurra creer que por qué no fuimos directamente, porque sería, ¿cómo decirla para no ser duro? Sería una barbaridad científica. No se va así. Los burros hacen eso, no ustedes. Los torpes hacen eso, ignorantes que algunos hacen. Los que desconocen lo que es un título oficial de un camino científico. Y hay consultores psicológicos que recorrieron ese camino para vergüenza de la profesión. Porque recorriendo ese camino, vamos a encontrar en segundo año, decía recién, esa portezuela que nos lleva por fin, en segundo año, segundo cuatrimestre, nos lleva por fin a ese escenario cuyo horizonte es la consultoría psicológica como epistemología, fundamento teórico, metodología, procedimientos metodológicos y técnica, los recursos para la práctica. Estamos instalando entonces lo que ya venimos instalando, lo que llamamos la articulación de este primer año, que termina empezando el segundo. Por ejemplo, esto que estoy diciendo tiene mucho en común con el comienzo de segundo. No va a ser lo mismo, pero va a recoger esto que estamos diciendo. Es como si ustedes ya se estuvieran probando el traje del segundo año. Pero probando. Por lo tanto, entonces, hemos recorrido un camino muy importante. Llegar ahora es como decir tierra. Ahora hay que explorarla. Porque decir tierra no quiere decir nada. Vieron que lo que le pasó al amigo Colón, ¿no? Pero quiere decir mucho. Por lo que le pasó al amigo Colón. Por lo tanto, cuando nosotros decimos tierra, estamos entrando en un nuevo escenario. Hay un nuevo horizonte. Porque estamos entrando en el campo de los fenómenos psíquicos. Y si estamos entrando en el campo de los fenómenos psíquicos, allí inevitablemente vamos a encontrar a la consultoría psicológica. Claro, pero es el campo de los fenómenos psíquicos, no de la consultoría psicológica. Por lo tanto, tenemos que apropiarnos del campo de los fenómenos psíquicos e ir despejando. Y ir despejando quiere decir, ojo que esto no nos lleva a la consultoría. Porque nos lleva a otra disciplina. ¿Cómo otra disciplina? Sí. Esto nos lleva a la psicología con su psicoterapia. Y este otro camino a donde nos lleva, ese, aleluya. No. Otro camino, pero nos lleva hacia el psicoanálisis y la clínica psicoanalítica. Pero ¿y la consultoría?
Pero ¿y la consultoría? La atisbamos en el horizonte. Paciencia, navegante. Paciencia.